permitime algo porque tengo miedo que se nos termine el tiempo y hay dos preguntas fundamentales que te quería hacer. La primera es la siguiente. Todos sabemos que este fue el año de los buitres. Argentina fue prácticamente aplastada en lo que se refiere a su posición financiera internacional por un fallo del juez Griesa, Daniel Griesa, del Distrito de Nueva York, que fue apelado. Esa apelación fue rechazada y llegó a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ratificó el fallo, con lo cual todo el sistema judicial norteamericano dijo: Argentina nos dio el pulgar para abajo. Perfecto. Con lo cual, lo lamentable, más allá de las consecuencias, más allá de que efectivamente el fondo NML del señor Paul Singer, el fondo Aurelius del señor Brodsky, el fondo del señor todos estos especuladores son buitres. Yo lo sumo al gobierno y diría: no solamente ellos son buitres, Goldman Sachs, Citicorp, JP Morgan Chase, el sistema bancario, son todos buitres, pero bueno, no entremos en esa disputa en este momento. Acá hay una cosa que es real, lo realmente trágico, del cual ni los multimedios con La Nación y Clarín a la cabeza hablan, porque ellos son parte favorable, alineado con el sistema financiero internacional, ni mucho menos el gobierno, es por qué el destino de Argentina se terminó decidiendo en Nueva York y después en la Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington. Simple, en el caso histórico nuestro, vamos a ir solamente en los últimos 10 años, es porque Néstor Kirchner en el 2004 cedió la jurisdicción a los tribunales de Nueva York, y Cristina Kirchner en el 2009, en ambos casos por decretos, el decreto 319/2004, el decreto 1953/2009, también prorrogó la jurisdicción a los tribunales de Nueva York. O sea, si los tribunales norteamericanos juzgan a la Argentina y la ponen contra la espada y la pared, es porque Kirchner, tanto Néstor como Cristina, así lo quiso. Ahora bien, y esta es la pregunta mía a vos, Héctor. Ahora se está hablando de que la Argentina ha bregado en la reunión de los 20, inclusive las Naciones Unidas ha hecho alguna mención al respecto de que tiene que haber un ordenamiento, un marco jurídico ya no norteamericano, sino planetario, para que haya un ordenado, llamémoslo, concurso preventivo de acreedores para un país cuando no puede pagar su deuda externa. ¿Qué es esto? Porque si salimos mal parados con Estados Unidos, creo que vamos a salir mucho peor parados si esto lo va a hacer un tribunal mundial, porque con el tribunal norteamericano podemos decir, y mucha gente ve con simpatía a la Argentina, estos yanquis, esos son los tribunales norteamericanos, qué injusticia la de Estados Unidos hacia la Argentina, pero cuando lo decida un tribunal internacional, va a ser el planeta entero que va a decir: Argentina, paga, o si no, va a haber consecuencias. Sí. Acá hay dos cosas. Una, efectivamente, es que esta propuesta que hace la Argentina ante la Asamblea General de Naciones Unidas es una contradicción flagrante con el principio de no recurrir más a tribunales extranjeros, porque esto, al revés, esto institucionaliza tribunales extranjeros que serían de carácter así internacional, público, pero son extranjeros. Ya sabemos Además, quién lo maneja. Los ámbitos, es claro, internacionales, financieros, internacionales, público, privado, los maneja la misma estructura de poder. Sí, pero la paradoja, y eso es más irritante todavía, es que esta propuesta en realidad reproduce la famosa vieja iniciativa del Fondo Monetario Internacional, cuando estaba vicepresidenta Anne Kruger en el año 2002, correcto, que fue la que bajo su dirección se elabora un informe donde propone un mecanismo de reestructuración de deuda soberana. Paradójicamente, en ese momento todos le dijeron de todo a Anne Kruger, al Fondo Monetario, eso tuvieron que guardarlo en la carpeta hasta que apareciese un caso testigo del tercer mundo, es decir, ideal para que quien lo proponga no sea ya el Fondo Monetario, sino sea un país endeudado. Y entonces la Argentina aparece prestándole el mayor servicio al Fondo Monetario, que es reproducir ese proyecto bajo otra formulación genérica, y cuya primera respuesta, fíjate vos, por parte de los países desarrollados, ha sido, dice: sí, perfecto, estamos de acuerdo con una medida como esta, pero el órgano adecuado reconocido por el G20, del cual forma parte la Argentina, y la Argentina también suscribió las actas correspondientes,
El órgano financiero del G20 es el Fondo Monetario Internacional. Héctor, déjame hacer una aclaración porque hemos hecho un programa específico sobre este tema. Esa famosa propuesta de Anne Kruger está en el sitio del FMI y la elaboró justamente como consecuencia de la crisis argentina del 2001. Sí. Y lo más interesante es que esa tesis de la cual todos ahora se suben, porque como vos bien has dicho, en ese mismo año 2002, pero en el mes de julio, la revista Foreign Affairs, que es la publicación oficial del Consejo de Relaciones Exteriores, que viene a ser el centro de planeamiento, uno de los principales centros de planeamiento a largo plazo de este venidero gobierno mundial con sus tribunales mundiales y su moneda mundial, etcétera, hay un artículo de uno de sus directivos, de nombre Richard Cooper, donde dice capítulo 11 para los países. Capítulo 11 se refiere a la ley de quiebras norteamericana aplicada a las empresas. Y hay una parte donde él dice, qué buena esta idea de Anne Kruger, qué buena esta propuesta del FMI, a la largo habrá que hacerla. Pero él le agrega algo que Anne Kruger no dijo. Dijo, hay que poder llevar a los países que no pueden pagar sus deudas, la Argentina, porque el caso bajo análisis era específicamente de Argentina, a una suerte de concurso preventivo de acreedores. Y así se puede hacer. Pero después le agrega algo muy importante. Y si el país, en este caso la Argentina, no puede ordenar sus finanzas con un concurso preventivo de acreedores, hay que avanzar a la siguiente etapa, que es la liquidación. Y lo dejó ahí. O sea, si mañana Argentina, por A, por B o por C, no puede ordenar su perfil de deuda externa para seguir pagando ordenadamente, según le exigen los mercados internacionales, previos ajustes, recontraajustes, déficit serio, van a saber cuántas locuras más, que las hemos vivido nosotros, las ha vivido Grecia, las vive España, las vive Italia, las vive Chipre, para citar algunos ejemplos, la vivió Rusia en los años 90, van a avanzar hacia la liquidación. Lo dejamos ahí porque nosotros en un video hablamos de lo que podría significar la liquidación, pero esto se pone cada vez más peligroso y no hay nada peor que dejarle servido en bandeja a quienes promueven tribunales internacionales, gobiernos mundiales, monedas mundiales y por supuesto un sistema bancario que ya está mundializado, darle servido en bandeja lo que acaba de hacer la presidenta y el gobierno argentino. Veríamos con mucho agrado que haya un tribunal internacional para juzgar y ver cómo ordenamos nuestras finanzas públicas. Sí, porque esto se hace a caballo de una supuesta bandera de lucha contra los fondos buitre. Con lo cual volvemos a lo que hemos hablado muchas veces. Acá hay policías buenos y policías malos. Sí, es decir, los policías malos son los fondos buitre que acosan al país. Entonces el policía bueno viene al país y dice, mire, usted proponga un tribunal internacional porque de esa manera se salva de los malos. Y fíjate vos que algo de ese tipo de teatralización. Voceros de los policías buenos, como has dicho vos, The Wall Street Journal, sí, el Financial Times, The Economist, que salieron todos con artículos diciendo, che, fondos buitre, no aprieten tanto a la Argentina, un poquito de cordura, se les está yendo la mano. Si hicieron de policía, bueno, démosle una mano y la mano es esta. Pero Adrián, varios testimonios. Entre quienes prestan en la apelación primera que hace la Argentina a la Corte de Segunda Instancia de los tribunales de Nueva York, ¿no? Entre quienes aportan testimonio a favor de la Argentina como amicus curiae está la propia Anne Kruger, está el secretario del Tesoro norteamericano, Jacques Loeb, y creo que también el procurador del Tesoro. Qué raro, ¿no? Nos quieren. Con lo cual el espaldarazo, entre comillas, del gobierno Obama fue directa y frontal, es decir, pero no lo hicieron, y lo dicen en sus alegatos, es decir, en sus informes, pero no lo hicieron por simpatía con la Argentina, lo hicieron con el argumento de preservar, el gobierno norteamericano, de preservar a la bolsa neoyorquina como principal centro de colocación de deuda de los mercados emergentes. Es decir, como diciendo, señores, para decirlo burdamente, que los fondos buitre no nos escupan el asado, porque acá, Nueva York, tiene que seguir siendo la plaza principal. Si no, nadie más va a querer tener los tribunales. Nadie va a venir, van a ir a la plaza de Frankfurt, a Tokio y otros más. Este es el único cálculo, es decir, no es un cálculo antiendeudamiento ni de apoyo a la Argentina, es simplemente ubicar dónde. Defender un centro financiero. No, este tema, bueno, hemos un poco, pero está dentro de las novedades ocurridas este año, porque en efecto, el hito clave acá creo que fue el 18 de junio, cuando la Argentina pierde ante la Corte Suprema de los Estados Unidos su tercer nivel de apelación. Y ya no había más. Ahora la presidenta habla del juez municipal de Nueva York. Que la Corte Suprema le dijo pague. Claro, pero el juez municipal de Nueva York lo reconoció su competencia a la Argentina. Bueno, perdió en todas las instancias legales y tuvo y tiene que aceptar el juicio.
por su propio compromiso. Sí, sí. Porque se acordó de que los fondos buitre eran malos y ganaban el 1000% cuando perdió el juicio. Si se hubiera acordado de denunciarlos cuando le empezaron el juicio y los hubiera desenmascarado diciendo estos son unos especuladores y yo voy a negociar con estos fondos sobre la base del precio realmente de compra de los títulos. Si el señor lo compró a 17 centavos de su valor, yo voy a discutir la legitimidad de esa deuda sobre la base de su valor real. Bueno, el gobierno, y en esto coincido plenamente con el gobierno porque lo ha dicho en distintas oportunidades la Presidente, el ministro Kichilov, insinuaban o dijeron abiertamente que esto de pretender cobrar este 1000%, lo que sea, es inmoral, es poco ético, y estoy de acuerdo. Y ahí, porque no quiero que se nos termine el tiempo, Héctor, muy importante una pregunta clave. Hace pocas semanas, y tiene que ver con todo esto que estamos hablando, se sancionó la ley 26.984, entre cuyos considerandos hay una parte muy interesante, vos la tenés mucho más presente, ordena investigar la deuda externa, que está plagada de inmoralidad, ilegitimidad, ilegalidad, porque se remonta, entre otras cosas, una parte de ella al menos, al gobierno que usurpó el poder de manera violento, ilegal e ilegítimo el 24 de marzo de 1976. A partir de ahí hay un encadenamiento que ha pasado por canjes, megacanjes, swaps, todo tipo de artilugios financieros, especialmente la anonimización de la deuda, los bonos Brady, etcétera, pero que hoy el pobre trabajador argentino tiene que seguir pagando, pagando y pagando, gracias a que en la Casa Rosada siempre hay pagadores seriales, no solamente Néstor y Cristina Kirchner, todos fueron pagadores seriales y lo llaman democracia. Esta ley 26.984, ¿nos puedes explicar un poquito? Bueno, básicamente fue la ley llamada de pago soberano local, que no tuvo ningún efecto con respecto al objetivo central, porque no se adhirió ningún acreedor. A los tribunales acá así que ya está, pero en efecto el título tercero de la ley establece, yo lo he señalado, la creación de una comisión investigadora sobre la legitimidad de la deuda desde el año 76 hasta la fecha. Perfecto. Fíjate que ni el gobierno, ni la oposición, ni los medios de prensa dijeron media palabra, pese a que es el argumento más importante del gobierno, porque si el gobierno creara una comisión parlamentaria de investigación de la deuda, inmediatamente dispone de un plazo de gracia compulsivo para cualquier respuesta internacional. Eso precisamente el gobierno no hace. Peor todavía, le están exigiendo la derogación. Y la forma intermedia lo tenés en los diarios de la fecha. El gobierno ha introducido por lo menos 2 o 3 proyectos tapones para desviar la atención de la creación de la comisión bicameral. Hoy o mañana se discutía en el Congreso un proyecto que presenta Roberto Feletti, que es análogo al que presentó aparentemente Aníbal Fernández en el Senado, Feletti en diputados, donde se pide la constitución urgente de una comisión investigadora ¿sobre qué? Sobre las cuentas en Suiza. Bueno, saquemos la pelota de la cancha. Estamos de acuerdo, pero resulta que eso que salió antes de ayer le están dando prioridad. El otro día se trató de vuelta un proyecto de Héctor Recalde, diputado, el padre del, bueno, el laboralista, ¿no? Sí. Donde pedía la investigación de las complicidades de las empresas con el gobierno del proceso militar. Tercero, Capitanich, en uno de sus discursos, habló de que se crease una comisión investigadora parlamentaria sobre las operaciones bursátiles. O sea, globos, más globos, cortinas de humo. Perfectos distractivos. Me equivoco si digo que esta ley 26.984, al menos en su artículo tercero, es probablemente la ley más importante de los últimos 20, 25 años. Es la primera vez que por ley se estableció, porque hubo una creación de una comisión, la vieja comisión Villada del año 84, que después la clausuraron, pero esta sería, vos date cuenta que sería la argumentación legítima y válida del gobierno, es decir, un momento, acá el Congreso de la Nación está estudiando la legitimidad de la deuda. Se puede discutir sobre lo tardío o no de esa decisión, todo lo que quieran, pero sería más decoroso hacer eso en nombre del interés nacional que vivir con chicanas legales que la única finalidad que tienen es burlar, jugar a las escondidas con el juez Griesa, con la tolerancia de todo el mundo para que a partir de enero, no digo que el 1 de enero, pero a partir del año próximo, se pueda la Argentina sentar
a negociar el pago con deuda, porque va a ser pago con bonos a los fondos buitre, a los fondos que ganaron, amén que habilita la entrada del resto de los holdout que están presentando sus demandas y que ya pasan los 6.500 millones de dólares. Y seguimos haciendo. Por eso la Argentina, al no querer blanquear su default, su incapacidad de pago, la deuda, sigue agravando el tema, porque por otro lado los punitorios de esa demora siguen cayéndole al país. La Argentina debiera suspender los pagos e iniciar la investigación, pero no lo hace porque el gobierno es cómplice de los acreedores. Bueno, si no lo haría. Nos quedan 3 minutos. Año 2015. Tu visión del año 2015 con los probables presidenciales. ¿Va a mejorar la Argentina? ¿Va a empeorar con este último tramo de la presidenta Kirchner? No puedo, renuncio a hacer conjeturas sobre un cuadro político. Predicción, una previsión. No, lo único que puedo decir es que aquellos candidatos que tienen mayores probabilidades a fecha de corte hoy de ser elegidos, caso concreto Scioli, Massa, Macri, están haciendo una carrera cada cual más servil para garantizar, sobre todo ante el Consejo de las Américas, no formalmente, a ver quién es el mejor están haciendo una suerte de competencia a ver quién garantiza ser el mejor ejecutor del cheque en blanco que le va a dejar el gobierno. O sea, la ley 26.984 no va a ser uno de los temas de campaña de ninguno de ellos. Ya está pedido cuasi formalmente su derogación, porque hasta me parece que ese pedido de derogación que lo han insinuado, no, lo han mencionado algunas personas. Yo se lo he escuchado al doctor Liendo, por ejemplo, ¿no? que sigue muy activo en todo este tema de la apoyatura o no legal a la reestructuración en función del interés de los acreedores. De todas maneras, a lo que vamos en concreto es algo muy directo. Los principales candidatos de la oposición no solamente son cómplices por acción o por omisión de lo que está ocurriendo, sino que su principal preocupación no es dar ninguna alternativa, es simplemente garantizar en forma irrestricta que ellos van a cumplir con el cheque en blanco que le deje el gobierno. Por eso este año ha sido el año de endeudamiento, reconocimiento de los laudos del CIADI por cerca de 1.000 millones de dólares, y hay demandas contra la Argentina por otros 9-10 mil millones de dólares más. Es una cuestión de tiempo, pero una vez que se reconocen los casos testigos como el holdout, van cayendo los demás. Segundo, deuda con Repsol pagada en bonos, 6.000 millones de dólares de capital, 5.000 de intereses. Club de París. Allanamiento al Club de París con todo. No sabemos lo que estamos pagando. 1.700 millones de dólares, no sabemos siquiera lo que estamos pagando, hay punitorios, hay recargos. Después, comienzo de emisión de deuda en pesos, Bonar, 2016-2018, y en dólar linked, es decir, en dólar ajustado por tipo de cambio, que es lo que pretende la nación y que está empujando a las provincias para que adhieran al mecanismo. De manera que ya vemos que a partir del 10 de diciembre del 2015, cuando suma el nuevo equipo de gobierno nombrado por la American Society, ya va a estar todo cocinado. Y un minuto nada más, porque realmente es todo lo que nos queda. Y de acá a diciembre del 2015, el último tramo de la señora Kirchner y de Kicillof, o quien ella finalmente decida que siga siendo el ministro de Economía, ¿qué pasa? Bueno, honestamente no lo sé porque no soy analista, no soy mago. ¿Podés proyectarme que siga todo igual, que empeore o que mejore? Yo lo resumo así. Este es un gobierno sin política, y mucho menos con la debilidad y el hackeo que tiene, donde está jugando por su supervivencia financiera y política. En cualquier momento. Y por su inmunidad política, más de uno. Por su inmunidad política. Yo lo único que creo es que hay una evaluación un poco equivocada de la debilidad del gobierno. Muchos ya dan por descontado la salida del gobierno, su fracaso electoral, etcétera, y yo tengo mis dudas al respecto. El gobierno no está dando muestras, sino al revés, está afianzando, está llenando la administración pública de gente y está dejando compromisos muy graves, de los cuales la administración que lo vaya a heredar no dice media palabra, con lo cual está gobernando en firme, ¿no? Por ende, no sé, no puedo hacer una conjetura política. Lo que pienso es que la política del gobierno está cantada.
patear para adelante todo lo que sea posible, dejar comprometido todo lo que no puedo atender, como todos los pagos a Repsol, al Club de París, es decir, el grueso de los pagos cae a la próxima administración. La bola de nieve que deja, la bomba de tiempo que deja en el Banco Central es increíble. Una masa de Levac y Novac, que es deuda cuasi fiscal, creo que son ya 270.000 y pico millones, equivalen a unos 30.000 millones de dólares. Deuda que se está renovando todas las semanas al 28-29% anual. Es una masa de deuda inmanejable. Una bola de nieve que crece en forma exponencial. Claro, ¿eso qué significa? Que el día de mañana, en cualquier momento, vienen, como ya están viniendo, diciendo el Banco Central tiene que recomponer sus reservas. Como no tiene medios para hacerlo, tiene que apelar al endeudamiento externo para recomponer su reserva. Por eso, swaps de China, por eso ayuda del Banco Central de Francia y del BIS de Basilea y los que entre. Es decir, realmente, digamos, vamos contestando parcialmente de mal en peor. Héctor Juliano, muchísimas gracias por esta charla que ha sido realmente nos va aclarando la situación real en la cual está la Argentina, que ni la comenta el gobierno, no la comenta y le informa la oposición como debiera ser, y desde luego, y hasta lo entiendo, no lo explica ni La Nación, ni Clarín, ni toda la prensa canalla, porque ellos están alineados con el sistema de usura mundial.